presentaciones del profesor Leonardo Abritzer de la Universidad Federal de Minas Gerais, ¿está bien? El profesor Enrique Perusotti de la Universidad de Itela de Argentina y la profesora Flavia Viroli de la Universidad de Brasilia. Vamos a, bueno, por supuesto, ellos van a presentar y luego vamos a abrir la discusión y el debate. Así que no sé cómo quieren en orden organizarse. ¿No? Está bien. Bueno, sí. En primer lugar, decir que para mí es un placer estar acá, en la reunión de la SAP, en la USAM, pero también en esa mesa con algunas personas que yo ya colaboro hace mucho tiempo y confundo mi propio trabajo, Enrique Perusotti, pero también personas nuevas que yo creo que traen cuestiones fundamentales que en mucho tiempo no han sido parte del trabajo y que yo entiendo que son cuestiones fundamentales como por ejemplo el género, la crisis de la democracia, que parece central en todos los países, pero central seguramente en Brasil hoy. Yo voy a hablar un poco más, el paper que submetí tiene tanto una parte teórica cuanto una parte un poco más comparativa entre Brasil y Argentina. La verdad es una reunión de dos preocupaciones que yo tengo. Una es cómo pensar la crisis de la democracia más allá de un marco del elitismo democrático. Bueno, muchas personas tienen la idea de que, bueno, la teoría crítica y la idea de profundización de la democracia sirven en los momentos que la democracia es fuerte, pero no sirven en los momentos que la democrática es débil. O sea, si la democracia está en problema, el mejor es vamos volver a los marcos que son los más bien consolidados de la teoría democrática, el elitismo, la democracia representativa. El paper que estoy escribiendo, que espero publicar rápidamente, es defender justamente la idea contraria. O sea, teorías elitistas de la democracia tienen tantos problemas para explicar las democracias, cuánto están fuertes, cuánto están débiles. Y la verdad es necesario de una teoría crítica de la democracia para pensar la propia crisis de la democracia. En la segunda cuestión, yo voy a presentar algunos datos que son comparativos sobre democracia en Brasil y Argentina, que son datos de encuesta que nuestro instituto ha producido en Brasil, pero también acá en Argentina, que muestran fuertes diferencias entre la democracia en los dos países. Sí, paso un dato. Sí, y ahí mostrar que hay una cierta base de la democracia que está más fuerte en Argentina, porque en Brasil intentar explicar un poco esto, ¿no? Son las dos partes. Yo estoy volviendo a algunas cuestiones de la teoría crítica para pensar la idea de la crisis de la democracia, especialmente a dos cuestiones. Yo creo que hay una cierta producción de la teoría crítica sobre crisis de la democracia de los años 30, 40, algo que ha sido un poco dejado de lado después de las democratizaciones en Europa de posguerra, pero me parece que ahí hay una cuestión que yo creo que es fundamental, que es el problema del derecho, la relevancia del Estado de Derecho para pensar la democracia. Y pienso básicamente en la obra de Franz Neumann, la idea de que hay una tensión entre soberanía y derecho, y que esa tensión entre soberanía y derecho es histórica en esta historicidad de esta tensión, que la historicidad de esta tensión cambia en diferentes momentos. Y hay un segundo momento que es la teoría crítica habermasiana del posguerra, con toda la idea del espacio público, de la deliberación, que es claramente una teoría de profundización de una democracia que ya no tiene problemas de cuestionamiento.
Yo creo que la pregunta hoy es, ¿esos dos marcos de la teoría crítica sirven o no sirven para pensarmos la crisis de la democracia? Mi idea es que sí sirven, y más do que sí sirven, creo que están un poco más allá de los marcos que están surgiendo hoy, que ahí pienso, básicamente voy a hacer algunos aportes críticos a How Democracy is Dying, de Steven Levitsky y Ziblatt. Entonces, esa es la idea del paper. Mi primer punto es, no es posible pensar la democracia únicamente con competitividad. Es que pensar la democracia como competitividad crea problemas tanto para una buena teoría de la democracia cuando hay competitividad, quanto para uma boa teoria da democracia quando não há competitividade. E aí eu creio que a teoria crítica está no fundo disto. Lembro acá que a ideia de Franz Neumann de que democracia não pode ser só soberania, que democracia não pode ser só competitividade, democracia não pode ser só o exercício do poder desde o centro. Bueno, parecen cosas relativamente obvias, pero yo hablaba con el presidente de la Asociación de Ciencia Brasileña, SBPC, y dijo, vamos a sacar una revista que va a venir con el título La Tierra es Redonda. Creo que hoy es necesario en Brasil ese título. No creía 10 años atrás, pero hoy en Brasil tengo que sacar una revista del título La Tierra es Redonda. Yo pienso lo mismo. Sí, tenemos que volver a algunas cosas bastante básicas de la teoría de la democracia, porque aunque para nosotros cientistas políticos esas cosas parecen relativamente obvias, me parece que claramente no están tan obvias hoy en la práctica de las principales democracias. Entonces, vuelvo a esa idea de tensión entre soberanía y derecho. Yo creo que el aporte fundamental para hacer la obra de Franz Neumann es la tensión entre soberanía y derecho asume diferentes formas. O sea, no podemos decir que la tensión entre soberanía y derecho hoy es la misma que Alemania en los años 30 con el tipo de trabajo empírico que Neumann ha hecho. Pero hay evidentemente una tensión sobre el derecho hoy. El problema sería no dejar de lado la cuestión, pero pensar lo que hay de nuevo en esa tensión. Y ahí me parece que esto sería un punto que yo estoy pensando en reconstruir. Entonces, no estoy negando la idea de Levitsky de una degradación institucional de la democracia, pero me parece que la degradación institucional de la democracia produce una degradación específica de la relación entre democracia y derecho. Y que ahí la cuestión sería pensar cuáles son las características. Eso me parece que no está muy claro en How Democracy Die. Y voy a concentrarme en algunos puntos, que sobre todo definir como decía recién Leonardo, el eje del conflicto político en buena parte de este siglo parece haber girado de un eje entre democracia y autoritarismo a un eje entre modelos de democracia. Lo que no quiere decir que en este conflicto entre modelos de democracia no haya amenazas autoritarias, pero creo que varió el escenario. Y creo que parte de ese escenario, paradójicamente, lo abre el triunfo de la democracia liberal. Digamos, la tercera ola de democratización que se suponía llevaba a la expansión de la democracia liberal, en realidad es triunfo, y ahora voy a explicar, y crisis de la democracia liberal, y aparece en este escenario, frente a las limitaciones de la democracia liberal, una estrategia de democratización alternativa que supone una idea de democracia alternativa que es el populismo, ¿no? Que uno podría decir, bueno, se basa más en la dimensión de soberanía popular y menos en la cuestión de gobierno limitado, que había sido el eje de las transiciones. En el tercer punto voy a señalar una doble paradoja y limitaciones de estos dos modelos, y de pensar hacia un modelo
superador de ambos conflictos. Yo diría, en primer lugar, bueno, tenemos justamente la aparición, vuelvo ahí, en primer lugar, justamente, ¿qué es lo que hace que genere la presente popularidad del populismo? Y es precisamente, creo que el populismo contemporáneo es un corolario de la tercera ola de democratización. El populismo es un enemigo íntimo de la democracia liberal y en cierta manera son dos modelos que siempre están interrelacionados. Es imposible pensar al populismo contemporáneo por fuera, digamos, de la democracia representativa y viceversa. La democracia representativa tiene su contracara en el populismo y por lo tanto justamente no es casualidad que una notable expansión de la democracia liberal va a llevar como corolario ulterior también a una notable presencia del populismo. De hecho, las regiones donde el populismo adquiere mayor presencia son aquellas dos regiones donde habían sido el centro geográfico de la democratización liberal: Europa Central y del Este y América Latina. Entonces tenemos esta idea que aparece la expansión de la democracia liberal, la democracia liberal frente a la ausencia de adversarios comienza a mostrar sus limitaciones y frente a estas limitaciones y crisis de representatividad que se generan, el populismo está bien posicionado en el pole position, digamos, por la genealogía que tiene como principal crítico a la democracia liberal para presentar una alternativa. Y por lo tanto, lo que tenemos ahora es una reorientación del eje del conflicto político, de un escenario de golpes, autoritarismo-democracia, hacia un escenario más híbrido de conflictos, digamos, entre modelos de democracia. Y en esto me interesa señalar justamente una característica del populismo contemporáneo que lo diferencia de lo que eran los populismos clásicos latinoamericanos, pero también que lo diferencian de la discusión del autoritarismo competitivo de Levinsky y Weil. La característica de los populismos contemporáneos, de estos que estoy analizando, es que el punto de partida de estos movimientos se da ya en un contexto y en sociedades democratizadas, a diferencia precisamente de los populismos clásicos, que eran parte de una teoría de la modernización donde cumplían un papel democratizador precisamente por la democracia estaba ausente, venían, digamos, de experiencias autoritarias o de experiencias semi-democráticas, donde había algunos elementos de democracia, pero no estaban propiamente democratizados. Y también la diferencia del autoritarismo competitivo. El autoritarismo competitivo, en realidad, el punto de partida es un régimen autoritario, el punto de llegada es un régimen autoritario, digamos, liberalizado, con introduce algunos elementos de competencia electoral, pero se mantiene, digamos, en el paradigma. Me está matando este calor se mantiene, digamos, en el resultado de. Y entonces uno podía pensar la teoría del populismo clásico en el marco de una teoría de democratización. De hecho, buena parte de la literatura en América Latina apunta que el populismo está ligado justamente a estrategias de democratización, democratización social, política, etc. En el caso del autoritarismo competitivo, en realidad es una democratización truncada, la introducción de ciertas instituciones electorales, pero con el objetivo de evitar la democratización y mantenerse renovar el autoritarismo. Y justamente la diferencia del populismo contemporáneo es que al darse en un régimen democrático representativo, comienza a generar lo que yo llamo distintos escenarios de hibridación democrática, en donde, dependiendo de las características del populismo, de la coalición, de las orientaciones políticas, de los contextos, etc., pueden ir más hacia el autoritarismo o pueden generar una combinación de elementos autoritarios y democratizantes, etc. Es decir, nos encontramos entre una variedad de populismos, pero que mueven a la democracia en una dirección más híbrida, en donde estos elementos señalaba Leonardo, que
citando a Neumann, de rule of law, etcétera, se debilitan en favor de ciertas medidas que pretenden reforzar el otro eje, el eje de la soberanía popular. Y por lo tanto, nos encontramos entre un escenario, y acá un poco vuelvo a la discusión de Leonardo, en donde lo que fue el modelo clásico de ruptura democrática a lo largo del siglo XX ha sido desplazado por un modelo que yo llamo hibridación democrática. Y como decía Leonardo, el ejemplo paradigmático de la ruptura democrática era el golpe militar. El golpe militar que llevaba a la quiebra de la democracia suponía un día, un evento que incontrastablemente señalaba que era el fin de la democracia, ¿no? El 24 de marzo era el fin del régimen democrático en Argentina. Eso no había ninguna discusión, digamos, no había nadie que en segundo lugar, suponía la transferencia precisamente del poder de una élite electa a una élite no electa, y un cambio drástico de las reglas constitucionales, o por lo menos una suspensión de las reglas constitucionales. Minha ponência é sobre uma investigação em que tenho trabalhado com a relação entre o debate sobre desdemocratização ou pós-democracia e a questão de gênero. Então, como tem se interconectado as questões relacionadas às transformações atuais da democracia e os conflitos e disputas em torno da agenda de gênero. Eu vou partir de uma nota mais contextual para então chegar à hipótese que me parece importante enunciar, que é a hipótese com a qual estou trabalhando nesse momento. A nota contextual diz respeito ao fato de que nos anos 90, justamente quando se tem, segundo os dados disponíveis, um aumento muito significativo dos regimes democráticos eleitorais, tem-se também uma centralidade maior do entendimento de que a desigualdade de gênero é um problema democrático e não um problema das mulheres. Então, en el mismo período, hablo un poco mezclando, porque no sé si alguien está me compreendendo. Sí, Então, Colin Crouch cita um balanço feito por Philip Schmitter, que mostra que, por uma visão menos exigente, que apenas observa as democracias eleitorais com critérios pouco exigentes, de 88 para 95, passamos de 147 para 191 regimes democráticos eleitorais. Com definições um pouco mais exigentes, os números seriam de 65 em 1988 para 88 em 99. Que momento é esse? Em que esse aumento se dá? Justamente o momento em que podemos tomar como referência os processos de liberalização na América Latina, no centro e no leste da Europa. É este o momento em que, transnacionalmente e com formas de mobilizar essa agenda nacionalmente que tem padrões distintos, a questão da desigualdade de gênero como questão da democracia se coloca. E não se coloca apenas como uma questão de subrepresentação das mulheres na política, senão também como uma questão que permite avançar a ideia de que as democracias liberais são frágeis do ponto de vista das garantias à cidadania das mulheres. Por que eu faço essa nota contextual? Porque a pergunta que tenho feito é: por que neste momento em que a crise da democracia tem sido analisada segundo outros padrões, em que se discute não mais a fragilidade ou a insuficiência das democracias eleitorais, mas o fato de que há processos contraliberais
de desdemocratização, pós-democráticos, o gênero, a igualdade de gênero, a cidadania das mulheres tem sido trazida por setores iliberais, conservadores, como uma questão bastante central. Se olhamos para a Polônia, se olhamos para a Hungria, se olhamos para o Brasil, mas também se olhamos para o Equador, então são países, contextos distintos. Se olhamos para o México, contexto distinto, mas em que também a questão de gênero aparece de maneira bem central, e são apenas alguns exemplos. Há um entrelaçamento entre processos de transformação das democracias e processos de conflituosidade em relação ao gênero, que politizam a questão da igualdade de gênero de maneira distinta daquela em que foi politizada nos anos 90. Né? Por quê? Por que isso se dá? Bom, minha hipótese mais ampla é que é preciso compreender que essas disputas em torno da igualdade de gênero não são um elemento lateral ou secundário, mas estão no centro dos processos de desdemocratização, no que temos discutido como um momento iliberal ou contraliberal nas democracias institucionais existentes. Então, essa é a minha hipótese mais ampla. A hipótese mais específica que tenho é que, do mesmo modo que nos anos 90, o que estava em questão não era apenas a participação política das mulheres, mas a cidadania das mulheres, para se compreender por que o gênero está no centro desse processo de transformação das democracias hoje, é preciso operar com análises que tragam diferentes dimensões relativas às desigualdades de gênero. Uma dimensão que entendo que seja da economia política, e que eu vou chegar a isso, mas que tenho trazido a ideia de que diz respeito ao fato de que as inseguranças relacionadas a transformações no âmbito produtivo, das relações de trabalho, das restrições às garantias econômicas, de fato, têm sido mobilizadas politicamente, de modo que conecta a posição das mulheres no que diz respeito à reprodução social, às reações às democracias liberais. Eu já vou explicar melhor. E a outra dimensão diz respeito mais diretamente à sexualidade, ao corpo, ao controle sobre os corpos, e é uma dimensão não da economia política, de maneira, como estou definindo separadamente, mas é uma dimensão moral da mobilização política nesse momento liberal. Para analisar, desenvolver um pouco essas hipóteses e analisar essa centralidade do gênero nesse momento, eu tomei como ponto de partida a literatura que tem trabalhado com a noção de desdemocratização. Então eu faço um breve balanço, brevíssimo, do que essa literatura tem colocado, e depois disso um balanço também breve de como o gênero tem aparecido, e tem aparecido nessas duas perspectivas, a da economia política e esta da moral, da sexualidade. Então, essa literatura da desdemocratização, muito brevemente, tem trazido algumas perspectivas para análise da crise democrática a partir, eu delimito a partir de 2003, da publicação de Inequality, Democratization and De-Democratization, por Charles Tilly, para termos um momento inicial em que essa literatura passa a ser desenvolvida. O que essa literatura tem dito? Sabemos, primeiro, essa ideia mais central de que as democracias estão sendo limitadas e restritas a partir de dentro. Leonardo já disse, Henrique também, uma dinâmica que leva ao enfraquecimento sem que sejam necessárias rupturas como aquelas que marcaram o
dos golpes na América do Sul nos anos 60 e 70. Portanto, uma questão que podemos colocar, eu a coloco a partir de Colin Prout, é em que medida a oposição entre regimes democráticos e autoritários nos oferece recursos suficientes para análise do que se passa hoje. Henrique já desenvolveu isso bastante aqui, parece que não nos oferece. Um segundo ponto é que essa literatura coloca como uma questão central a curva ascendente de concentração de renda em todo o mundo, já a partir dos anos 1980.